Si los gatos desaparecieran del mundo, parte 2. Si aún no has escuchado la parte 1 y quieres saber de qué va esta novela, el link estará en la cajita de la descripción. Antes de comenzar, coméntame, ¿qué otro libro te gustaría escuchar? Únete para no perderte ninguna novela japonesa aquí en Mianchi Novelas Traducidas. Sin más, comencemos. Recapitulando brevemente, en la parte 1 nos quedamos cuando Aloha, el diablo, decidió como próximo objetivo eliminar el cine del mundo. ¿Un mundo sin cine? ¿Es eso posible? Veamos qué sucede. Miércoles. Si el cine desapareciera del mundo. Si lo observas de cerca, la vida es una tragedia. Pero si lo observas de lejos, es una comedia. Me dijo el hombre con chistera y un smoking que le iban un tanto grande mientras hacía girar su bastón. Estas palabras me llegaron a lo más hondo. Quería decírselo, pero no podía hablar. Hay una cosa tan inevitable como la muerte, y es la vida, prosiguió el hombre. Eso era cierto. Lo comprendí por primera vez cuando pensé que podía morir. Tanto la muerte como la vida son valiosas, pero en mi caso están muy desequilibradas. Hasta ahora también yo creía haber vivido esforzándome a mi manera, pero lo único que le queda al hombre que soy ahora es arrepentimiento. La fuerza abrumadora de la muerte aplasta mi vida. El hombre de smoking se me acercó tocándose el estrecho bigote como si hubiera captado mi pensamiento. Es inútil buscar el sentido. Al final y al cabo, el sentido es una nimiedad, ¿no crees? Vivir es bello y magnífico. Incluso la existencia de las medusas tiene sentido. Sin duda tiene razón. Todo cuanto existe debe de tener un sentido, aunque sea un guijarro del camino o el apéndice veriforme. De ser así, lo que estoy haciendo, esta acción de eliminar las cosas del mundo, es un delito grave, muy grave. Incluso las medusas tienen sentido, pero en mis circunstancias actuales, cuando el sentido de mi vida es dudoso, tal vez esté por debajo de las medusas. El hombre se me acercó. Sí, era Charlie Chaplin, sin duda alguna. Se detuvo ante mí y se puso la chistera. ¡Miau! Se quitó la chistera y me quedé estupefacto al ver que era una cara de un gato. Me levanté de un salto y consulté mi reloj de pulsera. Eran las 9 de la mañana. Cole se acurrucó en mi cama y emitió un maullido de preocupación. Acaricié lentamente su cuerpo blando y cálido, suave al tacto, la sensación que produce la vida. Por fin, mi mente se puso en marcha y poco a poco recordé lo que había ocurrido la noche anterior. Estaba delante del cine y perdí el conocimiento a causa del frío y el mareo. De lo que pasó después no recordaba nada en lo absoluto. Persistía un ligero dolor de cabeza y tenía unas décimas de fiebre. ¡Un momento, hombre! ¿A qué viene esto? Otra vez exagerando. Yo mismo había hablado desde la cocina. No era yo, sino el diablo que había adoptado mi figura. Lo que tienes es un simple resfriado. Un poco de seriedad, por favor. ¿Un resfriado? ¿Qué quieres decir? La llamativa camisa hawaiana roja que vestía Aloha me deslumbraba. Un simple resfriado, como te he dicho. Me ha costado mucho trabajo traerte hasta aquí. Por muy diablo que sea, lo que me cuesta, me cuesta. Lo digo como cualquiera. Vertió agua caliente en mi taza. Añadió miel y unas gotas de limón y lo revolvió con una cucharita. Como te encontrabas bastante mal, creías que te ibas a morir, ¿eh? Seguía disgustado conmigo mientras depositaba la taza al lado de mi almohada. Perdona. Tomé un sorbo del delicioso brebaje, dulce y ácido al mismo tiempo. No he fallado ni una sola vez cuando alargo la vida de alguien. Menudo repapolvo me daría Dios si fallara. A partir de ahora lo tendré en cuenta. Ya no estás en condiciones de decir a partir de ahora, ¿sabes? Tienes que ser consciente de ello. Este razonamiento de Aloha era un tanto injusto,
pero no había nada que hacer, pues en aquellos momentos mi vida estaba en sus manos. Cole se alejó de mi almohada maullando. Incluso el gato parecía disgustado. Aloha esperó a que terminara de beber. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo? Vamos, hombre, hay que eliminar algo del mundo. Ah, sí. Y lo siguiente es el cine, ya lo sabes. Es cierto. ¿Qué? ¿Lo elimino o no? Traté de imaginar lo que ocurriría si el cine desapareciera del mundo. Sería tremendo, perdería mi afición. Ya sé que hablar de mis aficiones a estas alturas no tiene sentido alguno, pero ¡qué desperdicio el de todos esos DVDs que he coleccionado! Stanley Kubrick, el Blue Box de La Guerra de las Galaxias que acababa de comprar. Pero ¿eso sería todo? ¿Tan limitadas serían las verdaderas dimensiones de nuestra acción? Aloha me apremiaba diciendo «¡Vamos, vamos!», pero el problema era importante y debía pensarlo con calma una vez más. De acuerdo, entiendo, pero ¿no podríamos evitar la supresión del cine? No. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué otra cosa suprimirías? Pensándolo en mis adentros, por ejemplo, la música. ¿Y si la suprimiéramos? No music, no life. No hay vida sin música, como dice el anuncio en inglés de una tienda de discos. ¿Realmente podríamos vivir en un mundo sin música? Chopin me gusta mucho, pero en un día lluvioso, a solas en casa, pasaría el tiempo agradablemente, aunque no pudiera escucharlo. Y si en un día soleado desapareciera la música de Bob Marley, tal vez no experimentaría la moderada felicidad que me procura su música, pero la pérdida no supondría un problema alguno. Cuando voy en bicicleta a toda velocidad, es muy agradable escuchar a los Beatles, una música que escucho de fondo mientras reparto el correo. Pero no me es indispensable para realizar mi trabajo. Bill Evans, al que escucho por la noche cuando regreso a casa caminando, me oprime gratamente el corazón con su sentimentalismo desgarrador. Pero si no pudiera escucharlo más, tampoco tendría problema alguno. Primera conclusión: no music, yes to my life. Abro un pequeño paréntesis aquí. Ahora el prota contradice aquella publicidad que vio de la música, donde decía no music, no life, es decir, sin música no hay vida. Pero ahora, si él decide como deseo desaparecer la música para así alargar más su vida, él lo cambia o lo contradice de manera que queda de la siguiente manera: no music, yes to my life, como sin música sí hay vida. Hay vida para él. Entonces cierro paréntesis. Podré seguir viviendo plenamente sin música, aunque me sienta un poco triste. No coffee, no life. No comics, no life. He gritado esta frase, pero podría seguir viviendo aunque hubiera desaparecido el café y los cómics. Y tengo la seguridad de que lo mismo sucedería si dejara de existir la gelatina de café y el café con leche de Starbucks. Por otro lado, sería muy duro despedirme de Akira, Doraemon, Slam Dunk, pero intentaré decirles adiós para seguir viviendo. Las figuritas de personajes de anime, las zapatillas deportivas, mi gorra, la Pepsi-Cola y los helados. Por supuesto, sería deplorable que desapareciera todo esto, pero no moriré por no tenerlo. La vida es prioritaria. De este modo, lo examiné y abandoné todo el ámbito de mi imaginación. Segunda conclusión: un ser humano no muere mientras disponga de alimento, agua y un lecho donde dormir. Es decir, casi todo cuanto existe en este mundo es prescindible. Si desaparecieran las películas importantes que me han acompañado más que ninguna otra cosa, probablemente tendría la sensación de que yo mismo habría desaparecido. Conocer el camino es distinto a recorrerlo, se dice en Matrix. La supresión de un objeto y la realidad relacionada con esa desaparición son dos cosas distintas. Cuando algo desaparece físicamente, se produce una gran pérdida que no es cuantitativa, sino que más bien tiene una influencia directa y física.
Es algo que no se nota a simple vista, pero hace que la situación cambie notablemente sin que nadie se dé cuenta. Ante todo, sentía una pena profunda, porque suprimir las películas que ella amaba, que amaban tantas personas en todo el mundo, era un gravísimo delito. Sin embargo, las películas empiezan a existir relativamente cuando yo existo, y si no fuese por mi existencia, no servirían de nada. Si no estuviera vivo, el cine no me divertiría ni podría compartir sus maravillas ni con ella ni con quienes lo amaban. Tomé la decisión de eliminar el cine. Hace tiempo vi una película cuyo protagonista decía: muchas personas quieren vender su alma al diablo, pero es difícil encontrar un diablo que quiera comprarla. Estas palabras son erróneas, pues tenía ante mí al diablo comprador de almas. Ni en sueños habría imaginado que se me presentaría el diablo en persona. «Parece que te has decidido, ¿ah?», me dijo Aloha sonriendo alegremente. «Sí». «Pues en ese caso, de acuerdo con las reglas, elige la última película que te gustaría ver». Es cierto, recordé esa regla. Tenía que elegir una sola. Me puse a pensar, estrujándome la cabeza, pero me resultó imposible tomar una decisión. Como es la última vez, te pasaré la película que más te guste y la veremos juntos. Las palabras que ella me dijera la noche anterior revivieron en mi mente. Tal vez habían sido proféticas. En cualquier caso, elegir la última película que iba a ver en mi vida entre las muchas que amo era un gran problema. ¿Sería una de las que me he visto o una de las que me perdí en su momento? La última cena que deseas tomar, lo que querrías llevarte a una isla desierta. Había leído sobre esas cosas en revistas, las había visto en programas de televisión, pero ahora me enfrentaba a una situación similar. No había nada más duro. No tenía la opción de rechazar la propuesta de Aloha, pues si lo hiciera no podría seguir viviendo. Parece que no puedes decidirte, ¿ah? Te comprendo. Naturalmente ya lo había pensado. Te gusta mucho el cine, ¿no es cierto? Sí. Mira, te voy a conceder media jornada para que lo pienses, pero decídete en ese tiempo. La última película de tu vida. Como no sabía qué hacer, visité a Tatsuya. No se trata de una tienda de videos, sino de una persona. Cerca de mi casa hay una vieja tienda de alquiler de videos, donde trabaja un amigo del instituto que es un diccionario andante de películas, lo que le ha valido el apodo de Tatsuya. Otro pequeño paréntesis aquí. Digamos que Tatsuya es como similar al Blockbuster, una tienda famosa de Japón que renta videos. Cierro paréntesis. Mi amigo lleva más de 10 años trabajando en esa tienda y estoy seguro de que se pasa en ella media vida, mientras la otra media la dedica en ver películas. Excepto las horas de sueño, todo su tiempo libre está consagrado al cine. Es un otaku cinematográfico de la cabeza a los pies. Tatsuya y yo fuimos compañeros de clase en el primer curso de la enseñanza media elemental. Estuvo las 2 primeras semanas sin hablar con nadie, rehuía las miradas de los compañeros y pasaba mucho tiempo a solas en un rincón del aula. Fui yo quien se dio el impulso de hablarle y nos hicimos amigos. Ya no recuerdo por qué me dirigí a él, pero creo que en 2 o 3 ocasiones a lo largo de su vida un ser humano atrae fuertemente a alguien de un tipo absolutamente distinto al suyo. Si es una mujer, será su novia, y si es un hombre, se convertirá en un amigo íntimo. Creo que Tatsuya me atrajo mucho en aquel momento. Antes de darme cuenta, había trabado conversación con él, y en un abrir y cerrar de ojos éramos buenos amigos. Aún así, Tatsuya hablaba poco y apenas me miraba a los ojos, pero de todos modos me caía muy bien. Normalmente guardaba silencio, pero cuando hablábamos de cine, de repente se expresaba con fluidez y le brillaban los ojos. Entonces aprendí que cuando uno habla de algo que le interesa mucho, da lugar al surgimiento de una emoción.
En la época escolar me habló de muchas películas que vi una tras otra, empezando por las de historia japonesa, ciencia ficción de Hollywood, películas francesas, cine independiente asiático, entre otras. Las recomendaciones de Tatsuya eran ilimitadas. Se atenía al principio de que lo bueno es bueno, sea donde fuere, y prescindía de géneros, épocas, países, protagonistas y directores. Si una película es buena, lo es al margen de la época en que se rodó y de su nacionalidad. Por una serie de casualidades, cuando accedimos a la enseñanza media superior, Tatsuya y yo volvimos a coincidir en la misma clase. Creo que la formación cinematográfica que me proporcionó durante los 6 años de estudios medios me convirtió en un otaku, un obseso del cine, más que en un cinéfilo. Pero cuando me encuentro ante Tatsuya comprendo que los llamados otaku, entre los que me incluyo, son una falsificación a su lado. Con el conocimiento parcial del cine que tiene, basta para que la sociedad le expida un certificado de otaku. ¿Eso qué? Pero una persona como Tatsuya es un espécimen perfecto en ese tipo de humano, lo cual no significa que yo quiera parecerme a él. Discúlpame, Tatsuya. En solo 8 minutos, a pie desde mi casa, llegué a la tienda de alquiler de videos. Como era de esperar, también aquel día Tatsuya estaba detrás del mostrador. El excesivo hieratismo de su postura habitual le daba el aspecto de una imagen de Buda en un templo. La sensación que producía su figura vista desde el exterior era que la tienda y los inmuebles de DVD rodeaban a Tatsuya. ¡Hola, Tatsuya! Le saludé tras cruzar el espacio abierto por la puerta automática. ¡Oh, hombre! ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo te va? Una imagen de Buda. Como era de costumbre, mi amigo eludía mi mirada. Ya es adulto, pero sigue igual. Vengo sin previo aviso, pero es que no me queda mucho tiempo, dije. ¿Cómo? ¿Qué te pasa? Tengo cáncer terminal y me voy a morir. ¿Eh? Podría morir mañana mismo. Por eso tengo que decidir ahora mismo la última película que voy a ver. Así que, por favor, Tatsuya, ¿quieres pensar conmigo la última que veré? Su expresión evidenciaba que no quería cargar de imprevisto con esa responsabilidad tan importante. Era natural, le pedí disculpas mentalmente. ¿Lo dices de veras? Sí. Lamentablemente es así. Tatsuya cerró los ojos. Parecía como si mantuviera a raya la tristeza o estuviera absorto en sus pensamientos. Entonces los abrió mientras exhalaba con fuerza. De repente salió detrás del mostrador y se adentró resueltamente en el laberinto de estanterías. Siempre ha sido así. Cuando Tatsuya echa la mano a alguien, lo hace de buena gana y sin que le importen los motivos de esa petición de ayuda. Poco después, los dos contemplamos las estanterías llenas de DVD y Blu-ray. Una infinidad de películas desfilaron por delante de nuestros ojos. Revivía fragmentos de diálogos y escenas, y cualquiera de ellas podría ser la última que viera. Lo que ocurre en la vida puede ocurrir en todo espectáculo, cantaba Jack Buchan en melodías de Broadway. ¿Podría pasar dentro de una película lo que yo estaba experimentando? Un día, de repente, me diagnosticaron un cáncer en fase terminal. Se presentó el diablo vestido con una camisa hawaiana y me alegró la vida a cambio de eliminar algo del mundo. No es posible. La realidad es más original que el cine. Tatsuya deambulaba entre las estanterías y yo iba pisándole los talones. A gran fuerza corresponde una gran responsabilidad. Peter Parker, que obtuvo la fuerza del Hombre Araña en Spider-Man, fue sentenciado. Es probable que también yo lo haya sido. Para seguir viviendo, he de eliminar algo del mundo, lo cual siempre irá acompañado de una gran responsabilidad, riesgo, estrés y dilema. Como si estuviera en la posición de un héroe de cómic americano, he hecho un trato con el diablo. Me parece que cuando estoy sumido en la confusión, el cine acude en mi ayuda. Que la fuerza te acompañe. Gracias, Guerra de las Galaxias, Caballeros Jedi. I'll be back. También yo quiero volver, Terminator.
¡El mundo es mío! ¿Qué dices, DiCaprio? No has entendido nada. La vida es bella. Eso también es un cuento. Oí una voz a mis espaldas. No pienses, siente, gritó Tatsuya. Volví del negativo mundo de fantasía desembocada en el que había caído. Mi amigo tenía la mano en el estuche de Operación Dragón. No pienses, siente, repitió. Gracias, Tatsuya, le dije sonriente. Bruce Lee es realmente el más grande, pero esta no es una película apropiada para ser la última que vea. Al examinar las estanterías, comprendí que me moriría sin haber visto la mayor parte de las películas que no habré visto, platos que no habré comido, música que no habré escuchado. Al pensar así, se me ocurre que, en el momento de morir, me arrepentiré del futuro. Probablemente, decir que me arrepentiré del futuro te parecerá ridículo. Me refiero a cosas que, de haber vivido más, a pesar de mí mismo y por maravillosas que sean, no habrían sido necesarias, cuya existencia o inexistencia carecería de importancia. Cosas como las que estaba eliminando. El cine, por ejemplo. Finalmente, Tatsuya y yo llegamos a la estantería de las películas de Chaplin. La vida de cerca es una tragedia, pero vista de lejos es una comedia. Musité. Recordé el sueño de aquella mañana y en el que me había aparecido Chaplin. «Esa es Candigelas, ¿verdad?», me preguntó Tatsuya. El payaso que interpreta a Chaplin en Candigelas vierte una lluvia de obsesiones a la bailarina para evitar que se suicide debido a que sus sueños se han hecho trizas. Vivir es hermoso y espléndido, incluso la vida de una medusa tiene sentido. Es cierto, incluso las medusas tienen sentido. Y del mismo modo lo tienen las películas, la música, el café, probablemente todo cuanto existe tiene sentido. Empecé a pensar que precisamente las cosas cuya existencia es indiferente para el mundo son las más importantes. El conjunto de innumerables cosas cuya existencia es indiferente forma un molde humano. Por ejemplo, en mi caso, las innumerables películas que he visto y los recuerdos ligados a ellas forman parte del molde que soy yo. Vivir, llorar, gritar, amar, las nimiedades, la tristeza, la alegría, el miedo, lo que me hace reír, las canciones bellas, los paisajes que me emocionan hasta el punto de humedecerme los ojos, las náuseas, los cantantes, los aviones que vuelan, los caballos que galopan, los panqueques deliciosos, el cosmos negro como la laca, los vaqueros que disparan. He visto todas esas películas cuyo recuerdo influye en mi novia, mis amigos, mis familiares, unas películas que siguen viviendo dentro de mí, las innumerables películas que permanecen en mi memoria y que me han formado. Es algo tan hermoso que me hace llorar. Las películas están unidas como las cuentas de un collar. Conectan la esperanza y la desesperanza de los seres humanos y las relatan. Innumerables películas se amontonan al azar y acaban por ser indispensables. Bien, entonces te quedas con esta, ¿no?, dijo Tatsuya tendiéndome candigelas. Gracias. Pero no sé qué ocurrirá a partir de ahora. Tras decir estas palabras, a Tatsuya se le trabó la lengua. ¿Qué pasa? Cuando me di cuenta, mi amigo estaba cabizbajo y lloraba como un colegial. De repente, sin saber por qué, su figura me evocó un recuerdo de nuestra época escolar y lo vi sentado junto a una ventana de la clase, apartado de los demás. Recordé que en aquella ocasión, cuando Tatsuya miraba a través de la ventana, tuve la sensación de que me rescataba, sin relacionarse con nadie, sin apresurarse, tranquilamente. El solitario muchacho solo contemplaba las cosas importantes. Esa actitud suya fue lo que acudió a mi rescate. En aquel entonces no existía nada importante para mí. Tatsuya no tenía necesidad de mí,
sino que era yo quien lo necesitaba. De improviso, el sentimiento reprimido en mi pecho salió de su encierro y sollocé. Gracias. De todos modos, quiero que sigas viviendo, repuso entre lágrimas. No llores, Tatsuya, que exista una buena historia y que haya una persona con quien puedas hablar de ella. Solo por eso merece la pena vivir. Como dice el personaje de la leyenda del pianista en el océano. ¿Lo recuerdas? Tú eres para mí esa persona. Y creo que todavía merece la pena vivir porque estás aquí. Gracias, replicó Tatsuya, y siguió llorando sin decir nada más. ¿Qué? ¿Has elegido? Me preguntó ella cuando nos reunimos en el cine. Sí, aquí tienes. Le tendí el estuche de la película. Ah, Candilejas. Comprendo, una decisión muy acertada. Mientras hablaba, abría el estuche. Entonces se quedó muda. Allí dentro no había ningún disco. El estuche estaba vacío. La tienda de videos de alquiler utiliza un sistema antiguo y a veces se producían esa clase de errores. Pero que ocurriera uno precisamente en aquellos momentos. ¡Qué lamentable error, Tatsuya! ¡Ay, Tatsuya! Pero como dijo Forrest Gump, la vida es una caja de bombones. No puedes saber cómo es hasta que la abres. Ciertamente, si no la abres, no sabes cómo es. Lo mismo sucede con mi vida. Vista de lejos es una tragedia y vista de cerca es una comedia. ¿Qué quieres hacer? Aquí tengo unas cuantas películas. ¿Gustas ver una? Me quedé un momento pensativo y entonces llegué a una conclusión. No, quizás me decidí mucho antes de que llegara a una conclusión. ¿Cuál iba a ser la última película que viera en mi vida? Finalmente encontré la respuesta. Una que era sumamente fácil. Entré a la sala del cine y me acomodé en la cuarta fila desde el final, tercer asiento, por el lado derecho, el lugar que siempre había ocupado en mi época de estudiante. Bueno, ahí va. La voz de mi exnovia me llegó desde la cabina de proyección. La luz iluminó la pantalla, pero ésta siguió en blanco. No había elegido ninguna película y tan solo se veía un rectángulo de luz blanca. Mientras contemplaba aquel espacio blanco, recordaba una foto que vi cierta vez, la de una sala de cine tomada desde la cabina de proyección. Al comenzar la película, el fotógrafo había abierto un obturador y no lo había cerrado hasta que finalizó la proyección. La pantalla que había absorbido la luz de todas las escenas durante 2 horas aparecía como una foto totalmente blanca y rectangular. Tal vez mi vida fuese así. Mi vida tragicómica se refleja en una película, pero si tomo una foto de la proyección, solo se vería una pantalla en blanco. Tras haber pasado por los diversos sentimientos y emociones, mi vida quedaría registrada como una película en blanco. Allí no habría nada, solo un puro espacio blanco. Cuando volvemos a ver, al cabo de largo tiempo, una película que ya hemos visto, nos causa una impresión totalmente distinta a la de la primera vez que la vimos. La película no ha cambiado, pero en ese momento comprendemos que somos nosotros los que hemos cambiado. Si la vida fuese una película, la visión que tenemos de ella cambiaría cada vez que la viéramos. Escenas que te han desgarrado ahora te gustarían. Las tristes te harían reír y antes de que te dieras cuenta, te habrías olvidado de aquella heroína que te gustaba. Acudí a mi mente buenos recuerdos en compañía de mis padres. Me llevaron al cine por primera vez cuando tenía 3 años y vimos E.T., el extraterrestre. Recuerdo el cine a oscuras, el sonido formidable y el olor a palomitas que impregnaba la sala. Estaba flanqueado por papá a la derecha y mamá a la izquierda. Aunque deseaba huir de aquella sala a oscuras, estaba aprisionado entre ellos y miraba asustado la pantalla, sin posibilidad de escapatoria.
Por eso no recuerdo casi nada del contenido de la película. Tan solo destaca la potente escena en donde Elliot vuela en su bicicleta con E.T. Todavía recuerdo la emoción abrumadora que casi me provoca el llanto y me hacía comprender que estaba viendo una película. Apretaba con fuerza la mano de mi padre y él me apretaba la mía. Hace algunos años, una noche, vi en la tele una emisión de E.T., digitalizada y remasterizada. Como me molesta ver el cine con pausas publicitarias, estuve a punto de apagar el televisor. Pero una vez empecé a ver la película, no pude apartar los ojos de la pantalla. Desde que la viera por primera vez, había transcurrido 25 años, pero me emocioné al ver la misma escena que tanto me había afectado entonces y no pude contener las lágrimas. No es que fuese la misma emoción que experimenté a los 3 años. 25 años después, ya sabía que un ser humano no puede volar y además, hace mucho tiempo que dejé de tener contacto con mi padre, que cuando la volví a ver, recordé cuando por primera vez se sentó a mi derecha. Mi madre, sentada a la izquierda, ya no se encuentra más en este mundo. No solo sé que no puede volar, sino también que aquella ocasión no se repetiría nunca más. Cosas que he perdido y cosas que he conseguido al hacerme adulto, emociones y sentimientos que jamás volveré a experimentar. Solitario en el patio de butacas ante la pantalla blanca, me pregunté cómo sería mi vida si fuese una película. ¿Una comedia? ¿Un film de suspenso? ¿Tal vez un drama? Por lo menos no sería un idilio amoroso. Al final de su vida, Chaplin comentó: «No he podido dejar una obra maestra, pero he hecho reír a la gente. No está mal, ¿verdad?». Fellini, por su parte, dijo que mediante el cine era posible materializar cualquier sueño. Ellos nos han legado obras maestras, han hecho reír a la gente, le han posibilitado soñar, han quedado grabados en su memoria. Pero cuando más lo pienso, mi vida no es algo que pueda convertirse en una película. Trataba de imaginarla mientras contemplaba la pantalla blanca. Yo era el director. Los numerosos miembros del personal y los actores de reparto eran mis familiares, mi novia y mis amigos. La historia comienza 30 años atrás, cuando yo nací. Ahí estoy, un bebé con sus padres que sonríen felices, rodeado de parientes. Uno tras otro me cogen en brazos, me estrechan las manos, me tocan la cara. A partir de ese momento voy progresando. Cambio de postura en la cuna, gateo y por fin me pongo en pie y doy mis primeros pasos vacilantes. A cada uno de mis avances, en mis padres se alternan la alegría y la tristeza. Me compran ropa, me alimentan y me entretienen todo lo posible. Es un inicio de la vida vulgar y corriente, y sin embargo, esa inauguración no podría ser más dichosa. Fui creciendo poco a poco, con rabietas, con lágrimas, con risas. Gradualmente fui dejando de comunicarme con mi padre. ¿Por qué sería? A pesar de que habíamos pasado juntos tanto tiempo, no había ninguna razón en especial para ello. Un día llegó un gato a casa. Se llamaba Lechuga. Fue un tiempo feliz el que pasamos juntos mi madre y yo y Lechuga. Pero este murió. Y mi madre también se fue para siempre. Es la escena más trágica de la película. Solo quedamos Cole y yo, y decidí que viviríamos los dos solos. En esta escena no aparece mi padre. Empecé a trabajar en correos y siguió adelante mi existencia vulgar y corriente. Es una película aburrida. Todas las escenas son mediocres y los diálogos una acumulación de frivolidades. ¡Qué película tan barata! Además, el protagonista soy yo mismo, un hombre sin brío, soso y que no se enfrenta al significado y el valor de su vida. Si describiera mi vida así, directamente no se convertiría en un relato. Por eso intentaría eliminar la ambigüedad del guión y dramatizarlo. El plato podría ser sobrio, pero debería tener encanto.
Mejoraría el atrezo y para el vestuario bastarían prendas blancas y negras. En cuanto al montaje, no habría más remedio que eliminar muchas escenas aburridas, pero entonces la película no duraría más de 5 minutos. No sería aconsejable que hiciera eso. Lo miraré de un tirón. Habrá muchas escenas largas que no me gustarán. Por el contrario, las escenas cortas que desearía ver durante más tiempo estarán cortadas. Así es mi vida. ¿Y la banda sonora? ¿Una elegante melodía al piano o una grandiosa pieza orquestal? No, quizás un acompañante de música ligera de guitarra. Sea como fuere, lo único que pido es que cuando más tristes sean las escenas, tanto más alegre sea la música. La última escena ha terminado. La pantalla se oscurece. Empiezan a aparecer los títulos de crédito. Si mi vida fuese una película, me gustaría que, incluso después de los créditos, permaneciera en el interior de los espectadores, aunque sea sobria y sencilla. Desearía que algunas personas sintieran que esa película les ha salvado la vida, les ha proporcionado una motivación. La vida continúa incluso después de los títulos de crédito, y yo ansiaba que mi vida prosiguiera en la memoria de alguien. Las 2 horas de proyección llegaron a su fin. Una serena oscuridad reinaba en el exterior del cine. ¿Estás triste ahora?, me preguntó ella al salir. La verdad es que no lo sé, repuse. ¿Sufres entonces? Perdona, no lo sé. Ni yo mismo sabía si estaba triste porque iba a morir o porque desaparecería del mundo cosas importantes. Cuando sufras de veras, puedes venir a verme, me dijo ella. En cualquier momento. Gracias, respondí y empecé a subir la cuesta. Espera un momento, gritó a mis espaldas. Una última pregunta. ¿Otra vez? Es la última, en serio, dijo con la voz quebrada. Estaba llorando. Al ver su cara humedecida por las lágrimas, también me entraron deseos de llorar. De acuerdo, trataré de responder bien por última vez. Cuando veo una película que tiene un final triste, siempre procuro volver a verla. ¿Sabes por qué? Recuerdo muy bien mi respuesta a esa pregunta. Era lo que había deseado en el avión, durante el vuelo de regreso desde Buenos Aires, lo que había deseado durante cierto tiempo después de que nos hubiéramos despedido. Lo sé. Pues dímelo. Porque quizá la segunda vez terminaría con un final feliz. Correcto, exclamó ella y se secó bruscamente las lágrimas con la manga. Entonces agitó el brazo con tal brío que casi se oyó el sonido del movimiento. ¡Que la fuerza te acompañe! I'll be back, respondí conteniendo las lágrimas. Cuando llegué a casa, Aloha me esperaba con su ancha sonrisa. Me hizo un guiño, cerrando ambos ojos, y el cine desapareció. Entretanto, yo recordaba a mi madre. No, recordaba una película italiana que le había gustado mucho a mi madre. Era una película antigua, titulada La Strada, y contaba la historia de Zumpano, un rudo artista ambulante, y Gesolmina, una tímida muchacha que él ha comprado a su madre para que le acompañe en sus viajes y colabore en sus actuaciones. Aunque Zumpano valora a Gelsomina, carece de modales y la maltrata continuamente. Sin embargo, ella le tiene cariño y le sirve con entrega. Gelsomina enferma y Zampano le deja abandonada. Al cabo de unos años, en un pueblo costero, el artista ambulante encuentra a una mujer que canta la misma melodía que Gelsomina solía cantar. Entonces se entera de la muerte de la muchacha. Gelsomina murió, pero su canción ha permanecido. Al escuchar la canción, el rudo Zampano ha comprendido que la amaba y se echaba a llorar en la orilla del mar. Pero por más que llore, ella no volverá. Él la amaba, pero era incapaz de tratarla con afecto.
De la mayor parte de las cosas importantes comprendemos que lo son después de perderlas, solía decir mi madre cada vez que veía la película. Era exactamente lo que me sucedía entonces. El dolor que sentía por la pérdida del cine era muy profundo. Comprendí la enorme importancia que tenía para mí. El hecho de que innumerables películas me habían apoyado y formado mi personalidad. Y sin embargo, ¡qué egoísmo el mío! No quería perder mi vida por ellas. Entonces, el alegre diablo me anunció cuál sería el siguiente objeto a eliminar de este mundo. Acepté la proposición sin pensar en las consecuencias. En aquel momento, no tuve en cuenta lo que le ocurriría a Cole. Jueves. Si los relojes desaparecieran del mundo. ¿Por qué será que ciertas cosas extrañas conectan con otras y forman una cadena? Como cuando se te extravía la llave después de que hayas perdido el monedero. Como si un golpe del bate le sucediera milagrosamente varios más. En mi propio caso, el de un enfermo de cáncer terminal a quien se le ha presentado el diablo, con la consecuencia de que el teléfono y el cine han desaparecido del mundo. Y finalmente, un gato ha empezado a hablar. ¿Hasta cuándo vais a seguir durmiendo? Debía ser un sueño. ¡Vamos, despertad ya! Sin duda, se trataba de un sueño. Ya es suficiente, os digo que os levantéis. No, no era un sueño. Cole me estaba hablando, y lo hacía con el lenguaje antiguo de los dramas históricos. ¿Qué significaba realmente aquello? Te sientes confuso por lo que está ocurriendo, ¿no es así? Me dijo el diablo, que acababa de hacer acto de presencia, exhibiendo su ancha sonrisa. Aquel día la camisa hawaiana era azul celeste. Había vuelto a cambiarse, y esta vez el estampado de la camisa era un largo caramelo en espiral de 7 colores, de cuya parte inferior sobresalía el palo para asirlo, y un papagayo multicolor. Los abigarrados colores eran una molestia para mis ojos, que acababan de salir del sueño profundo. Las palabras de Aloha me habían puesto muy nervioso. ¡Naturalmente!, le grité. No es normal que uno se despierte por la mañana y en vez de oír maullar a su gato, le oiga hablar como en los tiempos de los samuráis. Muy bien expresado, pero no es más que un pequeño detalle que tengo contigo. ¿Un detalle? Así es. El teléfono ha desaparecido, el cine que tanto te gustaba ha sido eliminado. He pensado que sin duda estarías muy triste, pues ya no puedes comunicarte con tus amigos y has perdido tu gran afición. Por eso se me ha ocurrido hacer que el gato hable. Tengo poderes mágicos, soy el diablo, ya lo sabes. Pero que el gato se ponga a hablar así de repente es un problema. Supongo que podrá volver a la situación anterior, ¿no? Ah, vaya. Aloha enmudeció de repente. ¿Acaso mi reacción había sido inesperada para él? ¿Te he dicho algo desagradable? El diablo seguía callado. No me dirás que es irreversible, ¿verdad? Insistí. No, podrá volver a ser como antes. Créeme, en cualquier momento podrá volver a la situación anterior. Pero ahora bien, el momento en el que eso será posible, solo Dios lo sabe. Yo no tengo idea. Hombre, no soy Dios, soy el diablo. Me entraron ganas de romperle la carisma, pero no le dije nada y me acosté en el futón. No quería volver a levantarme, no quería volver a un mundo donde no hay cine y los gatos hablan. Entonces, Cole me pasó por encima de la cara, como hacía normalmente para que me despertara. Siempre hace eso porque me cuesta levantarme de la cama. Cierta vez oí decir que la palabra gato significa etimológicamente niño dormido, pero estoy seguro de que esa teoría es falsa. Durante los últimos 4 años, Cole siempre me ha fastidiado porque se levanta muy temprano. Si no os levantáis ya, me enfadaré, de veras, me conminó con una voz gatuna. Ya está bien, me levantaré. Decidí aceptar la realidad y me incorporé en la cama como movido por un resorte. Por cierto, ¿te acuerdas?, me preguntó Aloha mirándome la cara. ¿A qué te refieres? ¿Ya estamos así?
Me refiero a lo que hemos eliminado hoy. No lo recordaba. ¿Qué habíamos eliminado? De momento no veía cambio alguno alrededor. Perdona, pero ¿qué es? ¿Será posible? ¡Los relojes! Eso es lo que hemos suprimido. ¿Los relojes? Así es. Hoy has eliminado los relojes. Era cierto. Los relojes habían desaparecido y yo era el causante. Si los relojes desaparecieran del mundo, ¿qué cambios se producirían? Lo primero que ha surgido en mi mente es la figura de mi padre visto de espaldas. Mi padre tiene un pequeño taller de relojería. En la casa donde vivíamos antes, la tienda estaba instalada en la planta baja, y cuando yo bajaba desde el primer piso, siempre le veía encorvado junto a la lámpara sobre la mesa de trabajo. En la oscuridad de la estancia, solo iluminada por aquella luz, se dedicaba a reparar relojes. No he visto a mi padre desde hace 4 años, pero sin duda continúa reparando relojes en la tiendecita que se encuentra en una zona recóndita de la pequeña ciudad donde vive. Los relojes desaparecerían del mundo. Ya no serían necesarias las relojerías, ni la tiendecita ni el trabajo de mi padre. Al pensar en ello, lamentaba profundamente lo que había hecho, pero no podía creer de buenas a primeras que los relojes hubieran desaparecido del mundo. Miré alrededor. Ciertamente, el reloj que llevaba ceñido en la muñeca se había esfumado, y tampoco podía encontrar el despertador que había estado en mi habitación. Al igual que sucedió con los teléfonos, que probablemente se deslizaron fuera de mi conciencia, de alguna manera los relojes habían sido erradicados del mundo. En un espacio donde habían desaparecido por completo los relojes, comprendí que había perdido el sentido del tiempo. Notaba físicamente que era la mañana, y como había dormido un poco más de la cuenta, deduje que debían ser más o menos las 11. Pero al encender el televisor no había indicios de la hora, y el teléfono móvil en el que podía haberla consultado ya había desaparecido. Sin embargo, ¿por qué no sentía la desaparición de los relojes como una experiencia personal? No se parecía a nada a las otras supresiones realizadas hasta entonces. Exceptuando cierta sensación de culpabilidad con respecto a mi padre, no estaba pesaroso ni dolorido. De todos modos, la ausencia de relojes debía de tener diversas consecuencias, puesto que el mundo funciona por medio del tiempo. Traté de ampliar un poco más el alcance de mi imaginación. Probablemente las escuelas, las empresas, los medios de transporte, el mercado bursátil, entre otros, debían de estar sumidos en una gran confusión. Pero, ¿por qué los efectos a nivel personal eran casi nulos? Parecía como si los relojes, y más aún el tiempo que conllevan, no tuviese una auténtica relación con la vida de una persona, más aún de un gato. ¿Por qué se crearon los relojes en primer lugar?, le pregunté a Aloha. Buena pregunta, pero mira, antes de que hubieran relojes, eso que los seres humanos llamáis tiempo existía únicamente para vosotros. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? No entiendo en lo absoluto. Ante mi perplejidad, Aloha prosiguió con su explicación. Quiero decir que el tiempo es una regulación establecida arbitrariamente por los seres humanos. El ciclo del sol que sale y se pone existe sin duda como un fenómeno natural, pero solo los seres humanos llamáis a eso tiempo y decís que son las 6, las 12, las 24 horas. Veo que es así. De ahí que los humanos os equivoquéis al creer que observáis el mundo natural tal como realmente es, cuando lo cierto es que lo veis según vuestra conveniencia, adaptándolo a una definición. Por eso me he pensado en alterar un poco vuestra sensación para que experimentéis el tiempo en un mundo del que ha desaparecido la regulación que habéis establecido arbitrariamente. Y tal como lo piensas, lo haces tan a la ligera. Pues sí, esa es la verdad. Bueno, que pases un buen día. ¡Ja! ¡Claro! Ya no existe esa idea del día. Tras pronunciar estas palabras irresponsables, Aloha desapareció. En el libro de la historia, un siglo se podría condensar en 10 páginas,
Incluso cabría ser más modesto y hacerla en una sola línea. Cuando supe que mis días estaban contados, pensé adoptar el punto de vista de que la hora que estaba pasando no eran 60 minutos, sino 3600 segundos. Pero ahora, que ya no había reloj, esa manera de pensar ya no me servía para nada. Francamente, no sé qué día de la semana es hoy, pero después del miércoles viene el jueves. Al amanecer, he pensado que hoy es jueves. De todas maneras, los días de la semana también han sido definidos por el ser humano. Cuando no tenía nada que hacer, pensé en matar el tiempo de alguna manera, pero no existía tiempo al que matar. Aunque lo quisiera perder, no había tiempo para perderlo. Es decir, me faltaba la base imprescindible. ¿Cuánto tiempo habría transcurrido desde que me desperté? Como de costumbre, dirigí la vista hacia el lugar donde debía haber estado el despertador, en la mesilla de noche, pero no estaba allí. Este era un mundo sin relojes. Tenía la sensación de haber caído en una corriente incesante que me arrastraba y me convertía rápidamente en pasado. Bien mirando, los seres humanos dormimos, despertamos, trabajamos y comemos mediante una regulación llamada tiempo, es decir, vivimos adaptándonos al reloj. Hemos inventado expresamente una convención temporal que nos limita y que está formada por años, meses, semanas y días. Además, hemos inventado el reloj para que nos confirme esa convención, regirse por una convención extraña, creando simultáneamente una falta de libertad. Pero colgamos de la pared esa falta de libertad, la dejamos en nuestras habitaciones y no contentos con eso, la distribuimos por todos los lugares donde desarrollamos nuestras actividades. Finalmente, incluso nos la ceñimos en la muñeca. Pero ahora entiendo muy bien qué sentido tiene eso. La libertad va acompañada de la inquietud. Hemos logrado liberarnos de la inquietud a cambio de una convención que nos deja sin libertad. Estaba absorto en pensamientos cuando Cole se me acercó sigilosamente. Cada vez que se me aproxima de este modo, es seguro que quiere pedirme algo inoportuno. ¿Qué pasa, Cole? ¿Tienes hambre, no? Su aproximación sigilosa por la mañana suele ser una señal de que está hambriento. No, no tengo hambre, señor. ¿Eh? De nuevo, por insoportable que fuese, el gato me había hablado. Exhaló un profundo suspiro y siguió diciendo: «El señor gobernador siempre se equivoca». ¿El señor gobernador? Parecía referirse a mí. Cole seguía empeñado en expresarse como un personaje de drama histórico. «Cuando quiero salir de paseo, me dais de comer. Cuando quiero comer, me obligáis a echar la siesta. Cuando quiero hacer la siesta, os ponéis a jugar conmigo. Siempre hacéis algo contrario a mis deseos». «¿Cómo? ¿Siempre hago eso?» Mi querido gato hizo un gesto afirmativo con la cabeza. «Así es. Presumís de entender lo que siente el gato, pero casi siempre andáis cerrado. Aunque no esté especialmente triste, me insinuáis que lo estoy con voz persuasiva. Y eso no me gusta para nada. Pero en fin, no es solo el señor gobernador quien se comporta así. La mayoría de los seres humanos hacen lo mismo». Este comentario me dejó conmocionado. Yo había creído que, tras 4 años de convivencia, Cole y yo nos entendíamos muy bien. Poder hablar con el gato es una crueldad. «No sabes cuánto lo siento, Cole. Bueno, dime, ¿qué quieres hacer ahora?» «Quiero ir a pasear». Desde pequeño, a Cole siempre le ha gustado mucho salir de paseo. Recordé que cuando lo sacaba a la calle, mi madre decía riendo que Cole tenía el entusiasmo por pasear de un perro. Le dije que esperase un poco, pues iba a prepararme y fui al lavabo. Estaba orinando cuando la manija de la puerta se movió ruidosamente y Cole entró. «¡Quiero ir de paseo!» «¡Ya te he entendido!», exclamé y lo eché del lavabo. Terminé rápidamente de orinar y me lavé la cara. Mientras lo hacía, notaba una mirada clavada en mi espalda, una sensación opresiva. Al volverme, vi a Cole que estaba mirando hacia el lavabo, medio oculto detrás de una columna de la sala. «¡Quiero ir de paseo!» «Sí, Cole, espera un momento, por favor». Lo natural habría sido que me lo pidiera con un maullido, pero que lo hiciera con palabras era un asunto serio.
Me apresuré a desnudarme, entré a la ducha y me restregué la cabeza con champú. Al cerrar los ojos, en la espuma del champú que lo cubría apareció un monstruo. Es un elemento habitual de las películas de horror, y al mismo tiempo un escalofrío que había experimentado al verlas me recorrió la espina dorsal. ¿A qué se debía aquel escalofrío? Entreabrí los ojos preocupado de que no me entrara espuma, y vi a Cole mirándome desde la puerta del cuarto del baño. «¡Quiero pasear!», musitó. Contuve el impulso de gritarle: «¿Pero qué es esto? ¿Me estás acosando o qué?». Cerré la puerta de golpe y me enjuagué el cabello. Me limité a desayunar un plátano y un vaso de leche y me vestí a toda prisa. «Deseo que abráis la puerta, señor. Quiero salir a la calle». Estaba arañando la puerta principal. Salí a pasear con él sin haberme podido arreglar del todo. Hacía un buen tiempo, un día perfecto para pasear. Cole caminaba por delante de mí con ágiles pasos. Mi madre siempre había salido a pasear con el gato, y eso me hizo pensar que tal vez podría enterarme de algo que desconocía de ella. Por esta razón, decidí acompañarlo pacientemente durante todo el día. Así, empecé a comprender el motivo de que Cole se expresa al estilo de los dramas históricos. Eso se debe a mi madre. Cuando Cole empezó a vivir con nosotros, todavía muy pequeño, ella se aficionó de repente en esa clase de telenovelas. Era como todas las madres del mundo. De pronto se aficionaba extremadamente a algo y antes de que se diera cuenta, empezaba a perder el interés. Mito Koumon, el Shogun Arembo, Kin-san de Toyama. Según ella, los hombres japoneses tenían que ser como los personajes de esas series. Mientras me hablaba de su teoría sobre cómo debería ser el hombre, trataba de atraerme hacia aquella afición suya. Lo siento, mamá. Prefiero una película que un drama histórico de la televisión, me excusaba. Mi madre, sin nadie que la acompañe mientras veía las series, se pasaba buena parte del día ante la televisión, con Cole en su regazo. Probablemente el gato aprendió así el lenguaje humano. Finalmente, las palabras aprendidas por Cole se convirtieron en un japonés extraño, formado por lo que decía mi madre y el lenguaje de los dramas históricos emitidos por la televisión. Pobre Cole, pero resulta tan simpático que no lo voy a corregir. Entregado a estos pensamientos, contemplaba su figura mientras caminaba ágilmente por delante de mí. En el camino por donde avanzaba Cole, crecían hierbajos aquí y allá. Al pie de un poste del tendido eléctrico había florecido unos pequeños dientes de león. Eran un anuncio de que la primavera estaba por llegar. Cole se acercó a las flores y las humeó con detenimiento. «Son dientes de león». Cole pareció poner una cara de extrañeza. «¿Decís que esto se llama dientes de león? ¿Es que no lo sabías?» «Pues no. Florecen cuando llega la primavera». «Ah, ¿sí?». Entonces el gato se acercó a todas las flores que crecían a lo largo del camino y me dio la lata preguntándome cómo se llamaba cada especie. Alberja, bolsa de pastor, conisa, margarita, ortiga blanca. Las plantas crecían humildemente en los márgenes del camino, agitadas por el viento del norte bajo la tenue luz del sol. Yo trataba de recordar sus nombres y se lo iba diciendo a Cole. Era extraño, pero acudían a mi mente uno tras otro recuerdos de la infancia que había olvidado por completo. Mi madre decía que de niño, cuando íbamos de paseo, también yo le abrumaba a preguntas sobre los nombres de las flores. Debía de ser para ella lo que Cole es ahora para mí. Pensé en las salidas que hacíamos juntos a diario. Cada vez que veías una flor te sentabas para examinarla y el paseo era interminable. Solía contarme cuando me hice adulto. Pero eran unos tiempos muy felices, añadía, mirando a lo lejos con una expresión de nostalgia. Al cabo de un rato, por fin Cole y yo llegamos al parque de la colina. Es un parque situado en un lugar elevado, desde donde se abarca el panorama de las casas que flanquean la pendiente y el fondo del mar de color azul ultramarino. En ese pequeño parque hay columpios, un tobogán y una sub-y-baja. Niños pequeños juegan con sus madres y en los cajones de arena. Cole dio una vuelta al parque,
Mostró cierto grado de cortesía con los niños y a unos ancianos sentados en un banco que estaban jugando a shogi y les dijo: «Es mi deseo que os hagáis a un lado». Temí que los ancianos fuesen presa del pánico al ver de repente a un gato parlante, pero solo pusieron caras de perplejidad y se echaron a reír. Parece que soy el único que puede oír las palabras de Cole. «No, Cole», le dije. «Ellos son los que ahora ocupan este banco». «Este sitio me gusta y quiero quedarme aquí», musitó él. Finalmente perdió la paciencia y de improviso saltó sobre el tablero de shogi, derribando las fichas con las patas. Los ancianos riéndose pero sin ocultar su fastidio, como dando a entender que ya estaban acostumbrados a tales inconvenientes, se dieron el banco a Cole. El gato se sentó tranquilamente en el banco de madera, cuya pintura azul estaba descarada. Me miró de reojo mientras yo pedía disculpas a los ancianos y empezó a lamerse las patas. Como parecía que por el momento no iba a moverse de allí, me senté a su lado y contemplé el mar que se extendía a lo lejos. Me hallaba en un mundo apacible que continuaría ilimitadamente. Como tenía costumbre, miré hacia la torre del reloj, y tal como había supuesto, el reloj no estaba allí. No podía saber si aquella paz se debía a que había desaparecido la regulación llamada tiempo o si siempre había sido así. Lo cierto era que, tras haber aceptado que los relojes desaparecieran del mundo, me sentía más sereno y liberado. Pero lo cierto es que los humanos sois unos seres vivos muy extraños. Finalizó el arreglo de su pelaje. Cole se había vuelto hacia mí y me hablaba. ¿Tú crees? ¿Por qué le ponéis nombres a las flores? Ah, eso se debe a que existen mucha clase de flores y es necesario clasificarlas. ¿Comprendes? Por muchas flores que haya, ¿por qué poner nombre a cada una de ellas? Todas las flores son flores, ¿no basta llamarlas así? Ciertamente, cabe preguntarse por qué ponemos nombres a las flores, y no solo a ellas. Lo hacemos con todas las cosas, los colores, las formas, incluso las personas. ¿Qué necesidad hay de ponerle a todo nombre? Lo mismo sucede con el tiempo. El sol sale y se pone, y por conveniencia hemos dado nombres a esos fenómenos naturales, llamándolos años, mes, día, hora, minuto, segundo. En el mundo de Cole, el tiempo no existe, ni tampoco el reloj. Naturalmente, ni la hora fijada, ni el retraso. No hay alumnos de primer grado, segundo, tercer grado. No existen vacaciones de verano, ni invierno, ni primavera. Tan solo existen alteraciones causadas por los fenómenos naturales y reacciones físicas como tener hambre o sueño. Traté de pensar con calma en aquel mundo sin relojes, y entonces diversas reglas establecidas por el ser humano empezaron a derrumbarse en mi interior. Al igual que sucede con el tiempo, tampoco existen otros tipos de medición o escala como los colores y la temperatura. Son dos nombres que se amplían a sensaciones físicas. Si pudiéramos observar los mundos que existen aparte del nuestro, veríamos que en ninguno de ellos hay horas, minutos, segundos, ni azul ni rojo y amarillo, ni las temperaturas corporales y ambientales. Ahora bien, si no existieran el amarillo ni el rojo, ¿acaso podría pensar Cole que los dientes de león son bonitos y las rosas bellas? Qué admirable era mi madre, que te traía a diario hasta aquí dando un paseo. ¿No te parece, Cole? ¿Qué quieres decir? Te sacaba de paseo cuando te daba la ventolera de salir a cualquier hora, y eso debía ser duro para ella. Supongo que aguantaba tus caprichos por lo mucho que te quería. ¿Madre? ¿Decís? Sí, mi madre, pero al mismo tiempo era la tuya. No pude seguir hablando, al comprender que Cole se había olvidado de mi madre. Era imposible. No, más bien no debía de ser posible. Recordé la cara de mi madre el día que recogió a Cole en la calle. Tenía una expresión triste, angustiada. Sin embargo, su rostro estaba siempre lleno de esperanza. Día tras día miraba la televisión con Cole. Lo ponía en su regazo y le acariciaba hasta que se dormía.
Finalmente, también ella se quedaba dormida en el sofá con el gato. Su semblante era sereno, pero sufría. ¿De veras no recuerdas a mi madre? ¿Quién era esa persona? Cole tenía una expresión ausente, como si se preguntara qué le estaba diciendo su dueño. Realmente no la recordaba. Era triste, o más bien doloroso. La misma inocencia del gato resaltaba la crueldad de la situación. En el fondo de mi alma, siempre había creído en las historias de animales que jamás olvidaban a su amo, como el famoso perro Hachiko, tan fiel a su amo que tiene una estatua en la plaza pública de Tokio, pero tal vez se trate de una ilusión que nos hacemos los humanos. ¿Llegará el día en el que Cole me habrá olvidado? ¿Llegará el día en el que habré desaparecido de su mundo? Empecé a pensar en el tiempo de mi vida transcurrido hasta entonces. Tenía una importancia extraordinaria. ¿Cuántas veces más podría despertarme por la mañana al mismo tiempo que Cole? ¿Cuántas veces más durante el resto de mi vida podría tomar café y dar los buenos días y estornudar? ¿Y cuántas veces más podría reírme? Jamás se me había ocurrido pensar en tales cosas, ni siquiera cuando estaba con mi madre. De haber entendido entonces, habría dado mucha importancia a cada una de aquellas ocasiones, antes de que cayera en la cuenta de algo tan evidente. Mi madre desapareció de este mundo. ¿Qué había hecho de verdadera importancia durante mis 30 años de vida? Había conocido a alguien a quien tenía grandes deseos de conocer. ¿Había transmitido palabras valiosas a personas de valía? Antes de telefonear a mi madre, examinaba las llamadas perdidas registradas en el móvil. Posponía las cosas realmente importantes y daba prioridad a las triviales. Cuanto más empeño ponía en resolver los asuntos cotidianos, tanto mayor era el tiempo perdido que podría haber dedicado a las cosas importantes. Y lo tremendo del caso es que no nos percatamos de esa pérdida de tiempo. Si me hubiera distanciado un poco de aquella corriente temporal, habría comprendido enseguida cuáles de aquellas llamadas telefónicas eran importantes para mi vida. Miré a Cole. Sin que me percatara de ello, se había quedado dormido y estaba hecho un ovillo a mi lado, las 4 patas blanquísimas dobladas bajo el hermoso cuerpo blanco, negro y gris. Le puse una mano encima y noté los latidos de su corazón. Al verlo tan apaciblemente dormido, uno no podría haber imaginado la energía que vibraba en su interior. Dicen que el corazón de un mamífero late aproximadamente 2.000 millones de veces a lo largo de su vida. Los elefantes viven unos 50 años, los caballos 20, los gatos 10, los ratones 2. Pero todos mueren por igual al cabo de 2.000 millones de latidos cardíacos. El ser humano tiene una vida media de 70 años. ¿Realmente mi corazón habrá latido 2.000 millones de veces? Hasta ahora, mi vida avanzaba hacia un futuro ilimitado, desde el pasado y a través del presente. Pero desde que está clara la finitud del futuro, tengo la sensación de que es este el que viene hacia mí. O bien, es como si caminara hacia el futuro ya determinado, sin la menor posibilidad de que intervenga el azar a lo largo del trayecto. Resulta irónico que por primera vez intenté reflexionar sobre mi futuro cuando mi vida se está acabando, y que lo haga debido al dictamen médico de mi inminente final. Empezó a dolerme de nuevo la parte derecha de la cabeza. La respiración se me hizo dificultosa. No quería morir todavía, deseaba seguir viviendo. Al día siguiente, haría desaparecer algo del mundo. Para conservar mi vida, le arrebataría algo a mi futuro. Cole había seguido durmiendo, y por fin se despertó cuando el sol había empezado a ponerse en el oeste y los niños ya se habían ido del parque. Se estiró durante tanto rato que estuve a punto de alarmarme, y tras un bostezo interminable me miró de hito en hito. «Bien, señor gobernador, marchémonos», dijo el gato recién despierto en un tono altanero y saltando rápidamente del banco, echó a andar cuesta abajo.
Se dirigió a las galerías comerciales que se encuentran en la primera calle pasada la estación, y una vez allí se puso a maullar ante el restaurante de soba. El dueño salió con un puñado de virutas de bonito seco en la mano. Una vez lo hubo conseguido, Cole emitió un maullido que significaba «¡Hasta la próxima!» y reanudó su camino. Actúa de tal manera que se diría que es el dueño de él, y yo no. Cole es un gato muy popular en las galerías comerciales, y mucha gente le habla. Yo parezco su súbdito, y él tiene todas las trazas de un señor gobernador de prefectura. Pero algo bueno hay en esta situación, y es que gracias a la popularidad de Cole me hacen descuento en la verdulería, la pescadería, las tiendas de comida preparada y más. No deja de ser sorprendente que te hagan descuento por tener un gato. «¿Sabes, Cole? A partir de ahora iré siempre de compras contigo», le dije más tarde cuando sostenía varias bolsas llenas de provisiones. «Nada tengo que objetar, siempre que me preparéis una comida a mi gusto». «¿Y qué otra cosa hago? Te doy la comida más adecuada para un gato». Cole, que caminaba por delante de mí, se detuvo en seco. «¿Qué te pasa?», le pregunté. Parecía estar temblando de ira. «Ya que lo habéis mencionado, hace tiempo os quería hablar de ello». «¿Cómo? Di lo que tengas que decir, sin reservas». «La comida adecuada para gatos de la que habláis, ¿qué es eso?» «¿A qué te refieres?» «Son las sobras de alimento humano a las que habéis dado injustamente ese nombre». Excitado como estaba a causa del enfado, Cole arañaba furiosamente un poste del tendido eléctrico al tiempo que hablaba a gritos. Estaba pensando a fondo en esa egoísta costumbre humana de alimentar a los gatos exclusivamente a base de arroz con virutas de bonito seco, cuando apareció a la vista nuestro pequeño apartamento en el extremo de la pendiente. Una vez en casa, prescindí del alimento gatuno y tanto Cole como yo tomamos pescado a la parrilla. Volvía a fluir silenciosa y sosegada la corriente del tiempo. «Escucha, Cole». «Decidme». «¿De veras no te acuerdas de mi madre?» «No me acuerdo, en efecto». «Claro, pero es una pena». «¿Por qué es una pena?» No podía explicarle los motivos de que su olvido me entristecían tanto. Tampoco podía culparle por ello. Pero quería que estuviera bien informado de que hubo un tiempo durante el cual convivió con mi madre. Me levanté y saqué del fondo del armario una caja de cartón cuya tapa estaba cubierta de polvo. Contenía un álbum de fotos de color camersi. Se lo mostré a Cole. Mientras pasaba las páginas, le iba contando diversas anécdotas. «Aquí está el balancín antiguo que tanto te gustaba cuando eras pequeño. Mi madre te acomodaba en el regazo y se balanceaba contigo. Sí, ese eres tú, en el lugar en el que siempre ocupabas. Te encantaba el hilo de la lana, y tus juegos eran interminables. Mira este viejo cubo de hojalata. En cuanto lo veías, te metías en él y desde ahí mirabas a mi madre. Y esta toalla verde, claro, tu favorita. A mi madre le gustaba, pero acabó siendo tuya. Por Navidad te regaló un piano de juguete. Ah, esta es la foto. Tocabas y tocabas, y aunque lo hacías con rudeza, la ejecución era tan bonita, de veras. ¿Y qué tenemos en esta foto? Un árbol navideño. Cada año cuando ella empezaba a adornarlo, te excitabas muchísimo. Enseguida rompías los adornos y mi madre no sabía qué hacer. Mira, aquí está saltando del árbol. Te pasabas de rosca, Cole, eras malísimo. Pero, a pesar de todo, ella parece contenta. Una vez terminado el álbum, pasé al siguiente. Seguí contándole anécdotas y también le hablé de Lechuga, el día lluvioso en el que llegó a casa. Le conté de la muerte de Lechuga y la parálisis de mi madre, el día en que le recogió a él en la calle y la época dichosa que siguió. Luego le hablé de su enfermedad. Cole me escuchaba atentamente, sin decir nada. De vez en cuando le preguntaba si recordaba alguna cosa, pero al parecer su memoria estaba en blanco. Su mirada se detuvo de repente en una foto, la de una hermosa playa a primera hora de la mañana.
Allí estábamos, mis padres y yo, vestidos con un kimono de verano. Mi madre iba en silla de ruedas y Cole estaba en su regazo con una expresión malhumorada. Mi padre y yo sonreíamos tímidamente. Como el hecho de que sonriéramos era una novedad, también yo, sin pensarlo siquiera, examiné la foto con más atención. ¿Quién es este hombre? ¿Le parecía fuera de la corriente ver allí a aquella persona? Lo cierto era que me había preguntado por él con evidente interés. Es mi padre, respondí fríamente. No me hacía gracia hablar de él. ¿Dónde estáis? Sin duda, es la ocasión en la que fuimos al onsen. Abro un pequeño paréntesis aquí. Un onsen es como aguas termales de origen volcánico muy famosas en Japón. Cierro paréntesis. ¿Por qué? Preguntó Cole. Supongo que quería dejarnos un último recuerdo porque casi nunca habíamos viajado, respondí. Cole miraba con fijeza aquella foto. ¿Tienes algún recuerdo? Algo noto. Tal vez estuviera reviviendo un fragmento de su memoria. Yo quería que recordara un poco más y me puse a hablarle de aquella foto. Han pasado 4 años desde entonces. La condición de mi madre enferma era desesperada. Sufría a causa de los vómitos constantes y le costaba mucho dormir. Sin embargo, una mañana al despertarse me llamó de repente. Quisiera ir a un onsen desde donde se ve el mar, me dijo. Sus palabras me dejaron perplejo y le pedí varias veces que me dijera su verdadera intención, ya que era un deseo insólito de ella, pero insistió en que quería ir al onsen fuera como fuere. Yo estaba sorprendido, pues hasta entonces mi madre no había dado la menor muestra de egoísmo ni testarudez. Me las arreglé para convencer al médico de que le permitiera salir, pero quedaba un problema difícil de resolver. Tú, tu papá y Cole, dijo mi madre. Quiero que vayamos toda la familia. Se empeñaba en ir conmigo y con mi padre. En aquel entonces, a pesar de la gravedad de su estado, la situación entre él y yo no podía ser peor, pues no nos dirigíamos mutuamente la palabra y ni siquiera nuestras miradas se cruzaban jamás. La rigidez de nuestra relación había ido en aumento con el paso de los años y yo no tenía remedio, por lo que ir juntos al onsen no parecía factible, y titubeaba ante la perspectiva de proponérselo. Pero como sabía que para ella aquel iba a ser el último viaje, decidí hablar con mi padre y tratar de convencerlo. Reaccionó a su manera estereopática habitual, repitiendo una y otra vez que semejante plan era una estupidez. En el fondo de mi corazón me asombraba tener un padre así, pero de alguna manera me las arreglé para que aceptara. Como hasta entonces nunca habíamos viajado juntos, lo planeé por todo lo alto. Había un onsen junto al mar a 3 horas de tren. En una amplia extensión, las aguas eran someras hasta bastante lejos de la orilla. La población costera donde se encontraba era bonita, bañada por la suave luz del sol, con varios ryokan elegantes a lo largo de la playa. Abro un pequeño paréntesis aquí. Un ryokan es como un alojamiento tradicional japonés. Cierro paréntesis. Algún día me gustaría ir ahí, decía mi madre cada vez que veía fotos de aquella pequeña ciudad balnearia en una revista. Elegí un ryokan de primera clase. Era una casa de estilo tradicional japonés, centenaria pero reformada para convertirla en un establecimiento hotelero muy bonito y bien acabado. No tenía más que 2 habitaciones y desde el segundo piso se veía el mar. Más allá del baño al aire libre se extendía la playa y desde allí podías gozar la puesta de sol mientras estaba sumergido hasta el cuello. Pensé en lo contenta que estaría mi madre y me permití el lujo de hacer una reserva en aquel ryokan. Llegó el día señalado. Nos despedimos de médicos y enfermeras y los 3 miembros de la familia más el gato emprendimos el viaje que llevábamos tanto tiempo sin hacer. En el estrecho compartimiento del vagón, mi padre y yo nos sentamos uno al lado del otro, sin hablarnos apenas, mientras mi madre nos miraba sonriente. Transcurrieron 3 horas sin que nos dijéramos nada,
y cuando compartir el mismo espacio empezó a ser una situación tan embarazosa que se aproximaba al límite de lo tolerable, el sistema acústico del tren anunció la llegada a la estación de Onsen. Empujé la silla de ruedas de mi madre y avanzamos a un buen paso hacia el albergue. Pero una vez allí me dijeron que no había hecho la reserva y que las habitaciones estaban ocupadas por otros clientes. Me quedé estupefacto, puesto que había efectuado la reserva por teléfono y di rienda suelta a mi enfado. Insistí una y otra vez en que era yo quien tenía la razón. Dije que se trataba del último viaje de mi madre y que hacernos semejante jugada era demasiado injusto. Pero la dueña del ryokan, deshaciéndose en disculpas, eso sí, replicó que no había solución. Aquello era increíble. Estaba abrumado y me sentía profundamente dolido por mi madre. «No te preocupes», me dijo ella riendo. Pero no podía perdonármelo a mí mismo. Casi me brotaban lágrimas de rabia e impotencia. Estaba aturdido y no sabía qué hacer. «Bueno, no es cosa de pasar la noche al raso», dijo mi padre, y tras decir esto echó a correr. Yo no había esperado en absoluto esa reacción tan repentina por su parte, pero me apresuré a seguirle. Entró al ryokan para preguntar si tenían una habitación disponible. Yo solo le había visto en el taller reparando relojes, hora tras hora en silencio, y su actitud me sorprendía mucho. Permanecía sentado e inmóvil como una piedra. Incluso cuando iba a verme actuar en la exhibición de gimnástica en la escuela, era lo mismo. Aquella era la primera vez que le veía moverse tanto. Aunque no lo parezca, cuando tu padre era joven corría como un gamo. Abro paréntesis, un gamo es un ciervo europeo. Cierro paréntesis. Era un fin de semana en temporada alta y todos los establecimientos estaban al completo. Le rechazaban uno tras otro y después de cada rechazo seguíamos corriendo. Unas veces nos separábamos y uno a uno buscaba por su cuenta. Otras estábamos juntos y hacíamos una reverencia a los encargados, rogándoles encarecidamente que nos dieran alojamiento. Había que lograr como fuese que mi madre tuviera un techo aquella noche. «Su último viaje, su último viaje», repetía en mi mente para no ceder al desánimo. Y por primera vez desde que soy adulto, mi padre y yo actuamos impulsados por idénticos sentimientos y con la misma finalidad. Entramos en todos los ryokan a lo largo de la playa, hasta que encontramos uno que nos admitió. Ya había anochecido, y aunque el aspecto exterior del edificio no se veía bien, parecía tratarse de un ryokan viejo. Lo confirmamos nada más entrar, por los fuertes crujidos de las tablas del suelo. «No está nada mal», comentó mi madre en tono risueño. Pero yo me sentía fatal, y se me encogía el corazón al pensar que tenía que alojarse en semejante sitio. Sin embargo, no quedaba otro remedio. Como había dicho mi padre, no podíamos dormir al raso, así que decidimos quedarnos allí. Pese a la vestudez del establecimiento, tanto el personal como el dueño eran muy amables. La comida no era ningún lujo, pero sí era sabrosa, y estaba bien elaborada. Mi sonriente madre comentó varias veces lo buena que le parecía. Su sonrisa me alivió un poco. Aquella noche dormimos en 3 futones alineados. ¿Cuánto tiempo hacía que no dormíamos de este modo? Al contemplar el techo de madera antigua, recordé la casa donde vivíamos cuando iba a la escuela elemental. Su espacio era muy reducido y siempre dormíamos los 3 en el piso de arriba, con los futones extendidos uno al lado del otro. 20 años después, miraba el techo de la habitación como lo hiciera entonces y experimentaba una sensación extraña. Seguramente aquella iba a ser la última noche que pasaríamos juntos, y al pensar en ello no podía conciliar el sueño. Lo más probable era que tampoco ellos pudieran hacerlo. En la pequeña habitación a oscuras solo se oía la leve respiración de Cole que se sumaba al sonido del oleaje. Por fin empezó a amanecer. Debían de ser las 4 o las 5 de la madrugada. Me levanté del futón.
Me senté en la silla al lado de la ventana y descorrí la cortina. Me sorprendí al ver que al otro lado de la ventana se extendía la inmensidad del mar. Como habíamos encontrado aquel ryokan en plena noche, no nos habíamos percatado de lo sumamente cerca que estaba de la orilla. Mientras contemplaba distraído la fantástica extensión marina bajo la luz del sol incipiente, noté movimiento a mi espalda. Mis padres se estaban levantando. Al volverme hacia ellos, vi que tenían ojeras. Tampoco habían podido dormir. Mi madre, vestida con kimono de verano, miró a través de la ventana. «Vamos a hacer una foto», nos propuso. Me encanta ver el mar cuando amanece. Aunque ella prefería que Cole se quedara en la habitación, se lo puse en el regazo, le arreglé el kimono y salimos de la habitación. Empujé la silla de ruedas en dirección a la orilla. Aun cuando no era totalmente de día y hacía fresco, mi madre quería que nos acercáramos más, pero la silla de ruedas no avanzaba por la arena húmeda y amasacotada. El sol había iniciado su ascenso y brillaba sobre la superficie del mar. Aquella visión tan bella y sobrecogedora hizo que nos detuviéramos en nuestros pasos para contemplar el mar lleno de luz. «¡Rápido! ¡Una foto!», exclamó mi madre. Su voz hizo que volviera en mí y preparé la cámara. Mi padre y yo nos turnamos para hacer fotos, y entonces salió el dueño del ryokan y se ofreció a fotografiarnos. Mi madre estaba sentada en la silla de ruedas y mi padre y yo agachados a cada lado, con el mar a nuestras espaldas. Finalmente, Cole se despertó en su regazo y apareció malhumorado. «Muy bien, sonrían», dijo el dueño y apretó el obturador. «Muchas gracias». Fui a recoger la cámara, pero él quiso hacer otra foto, así que volví al lado de mi madre. «Venga, unas sonrisitas, que son gratis». En el momento en que nos reímos forzadamente del mal chiste, el dueño nos hizo la foto. «¿Qué? ¿Has recordado algo?», le pregunté a Cole cuando terminé de contarle el viaje con mis padres. «Pues la verdad es que no recuerdo nada». «¿Nada de nada? Es una lástima». «Lo siento, por más que me esfuerce, no consigo recordar, solamente...» «¿Qué?». «Era feliz, eso es lo único que recuerdo». «¿Feliz?». «Así es. Recuerdo que cuando nos hicieron esa foto era feliz. Eso es todo». Cole no recordaba nada, ni a mis padres, ni al viejo ryokan, ni el mar, pero sí que había sido feliz. Yo tenía una sensación un tanto extraña. Algo que había dicho el gato me llamaba la atención, y al mirar de nuevo la foto me di cuenta de que era. Mi madre no había querido hacer un viaje para su satisfacción personal, tan solo había deseado que mi padre y yo nos reconciliáramos. Quiso vernos juntos, ver que nos hablábamos antes de morir. Sin poder evitarlo, exhalé un profundo suspiro. ¿Por qué no me había percatado hasta entonces? Desde que nací, mi madre nos había dedicado todo su tiempo a mí y a mi padre, y no era posible que deseara para sí la etapa final de su vida. Quería dedicarnos todo su tiempo hasta el último instante. Me había engañado a mí misma, mamá, y hasta ahora no me había dado cuenta en lo absoluto. Examiné la foto en la que mi padre sonreía tímidamente. También yo sonreía del mismo modo, pero a juzgar por la sonrisa de mi madre, se diría que nunca había sido más feliz. Me emocioné al contemplar su cara. Un profundo dolor me inundó el pecho y noté que estaba llorando delante de Cole. Este se me acercó preocupado al parecer y se subió en mis rodillas. El calor que transmitía mi cuerpo me serenó. El gato es un magnífico animal. Jamás reacciona a mis sentimientos, pero en los momentos en los que estoy sumido en la amargura viene a mi lado. Al igual que sucede con el tiempo, en el mundo gatuno no existe la soledad. No hay más que el tiempo durante el que el gato está solo y el tiempo en el que está con alguien. Probablemente la soledad es una posesión exclusiva de las personas.
Pero mientras rememoraba el rostro sonriente de mi madre, pensé que tal vez no fuese así. Toqué el cálido cuerpo de Cole. Oye, Cole, ¿sabes lo que es el amor? Pues no sé, ¿qué es eso? Tal vez os resulte incomprensible a los gatos, pero es un sentimiento que tenemos los humanos. Te gusta una persona, crees que es importante para ti y en definitiva deseas estar siempre con ella. ¿Y eso es bueno? A veces te crea problemas, en otras ocasiones te causa molestias, pero es bueno. Desde luego es muy bueno. Sí, nosotros tenemos el sentimiento amoroso. Si no llamara amor a lo que significa la expresión de la cara de mi madre, ¿cómo lo llamaría? Y ese amor, que es peculiar del ser humano, que es conflictivo y molesto, pero también es un gran apoyo para nosotros, se parece mucho al tiempo. El tiempo, el color, la temperatura, la soledad y el amor son conceptos que solo existen en el mundo humano, que nos controlan y nos dan libertad a la vez. Son ellos los que nos hacen vivir como personas. Bueno, Cole, vamos a dormir, le dije mientras ordenaba los álbumes. Él replicó con un maullido. ¿Qué pasa, Cole? ¿Por qué así de repente te comportas como cualquier otro gato? No me respondió. Parecía una broma tonta. Cole había vuelto a maullar y yo tenía un mal presentimiento. ¿Acaso estás decepcionado? De repente, alguien me hablaba a mi espalda. Me volví sorprendido y ahí estaba Loja. Llevaba una camisa hawaiana negra con el legumbre dibujo del mar nocturno y sonreía. ¿El señor gobernador va a morir pronto? De nuevo preguntó Aloha. Eso no tiene gracia. Está bien, hombre, perdona. Parece que la eficacia no ha durado tanto como creía. El gato ha vuelto a la normalidad. ¿Estás decepcionado? Ya déjame en paz. Vamos, no te pongas así. Además, es justamente el momento. Tras decir eso, soltó una risita irónica, una risa demoníaca que ya había oído antes y que evidenciaba su intención maligna. También, este es un sentimiento que solo tenemos los seres humanos. He decidido qué es lo siguiente que vamos a eliminar del mundo, dijo Aloha sin dejar de reír. Mi mal presentimiento no me abandonaba. Me costaba respirar y era debido al poder de la imaginación, una capacidad que solo los seres humanos poseemos. Una imagen cruel rondaba por mi mente. ¡Basta ya!, exclamé sin pensar, pero no había sido yo. El diablo, que era mi doble, había gritado. Eso era lo que querías decirme, ¿verdad? Añadió riendo. Por favor, no sigas, le rogué y me puse de rodillas. Entonces el diablo me dijo que íbamos a eliminar a los gatos de este mundo. Y hasta aquí concluimos con la parte 2 de esta novela. Por lo que veo, la parte 3 será la última. Ha quedado en una parte intrigante, ¿no es así? Aloha se ha decidido por los gatos. ¿Desaparecerá Cole? Si te está gustando mucho esta historia, házmelo saber en los comentarios para así traer la parte 3 lo más pronto posible. Ten un bonito día. Chao, chao.